Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos de nuevo. Le habla Jonathan Magleo aquí desde GIC Paraguay, aquí con el repaso de nuevo de la lección número 5 aquí en Inverse Español. Qué bendición poder compartir con ustedes nuevamente, de poder abrir y poder estudiar la palabra de Dios juntos. En este momento tengo un invitado especial que quiero que ustedes les puedan conocer. Me dijo que es la primera vez que estaría compartiendo con nosotros. Es un privilegio poder tenerle ahí desde Saltos del Guairá. Sí, ahí se puede presentar nuestro invitado de hoy, su nombre, qué iglesia congrega, qué hace, si ahí puede compartir con nosotros. Sea bienvenido. Gracias, Jonathan. Me presento. Mi nombre es Carlos Fernández. Congrego acá en la iglesia de Salto de Guaira. Actualmente tengo el cargo de el encargado de mayordomía y también maestro de jóvenes de la sabática. Excelente, mira un poco. Entonces tenemos acá al maestro de jóvenes de la Escuela Sabática de Salto del Guairá, con este tema muy importante encima de la lección que vamos a estar estudiando hoy. La lección número 5, ¿verdad? Separar el Estado de la Iglesia. Así que entonces para poder comenzar, después de que le conocimos a nuestro amigo que nos está ahí visitando en este momento, está compartiendo con nosotros para poder abrir la palabra de Dios, Carlos Fernández. Qué gusto poder tenerte. Le voy a invitar para que pueda hacer una oración, así para poder comenzar. ¿Está bien? El repaso de nuestra lección en este momento. Muy bien, oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad más que nos estás regalando. En este momento, querido Dios, para abrir tu palabra, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo que obre en nuestras mentes, en nuestros corazones, lo que vengamos a estudiar y meditar en el repaso de esta lección. Contribuya, Padre, de gran manera para nuestro crecimiento espiritual y también personal. Acompaña a cada uno de tus hijos que están viendo este video y que también puedan obtener grandes lecciones a través de ellas. Gracias te damos por todo. En el nombre majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, para comenzar nuestra lección de escuela sabática, la separación del Estado y la Iglesia, ¿verdad? En una ocasión, en Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22, podemos buscar en nuestras Biblias, nosotros vemos que tanto fariseos como saduceos y herodianos se juntaron para confabular algo contra Jesús, ¿verdad? Querían hacerle caer a Jesús y le hicieron una pregunta interesante. Yo quiero que podamos leer y entender un poco qué quisieron encontrar ellos en Jesús y qué quisieron hablar en este momento. Vamos a leer Mateo capítulo 22, 15 al 22 y dice lo siguiente. Entonces, dice, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñan con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la descripción? Le dijeron, del César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Así que la pregunta siguiente en este momento dice, ¿qué podemos aprender de la respuesta que Jesús le dio a los fariseos, a los herodianos, justamente de Mateo 22, 17? ¿Qué podemos encontrar ahí nosotros, Carlos? Interesante es este pasaje porque debemos entender primeramente quiénes eran los fariseos y quiénes eran los herodianos, ¿no? Ambos grupos eran de la raza judía, ¿no? Pero tenían conceptos diferentes. Por ejemplo, los fariseos eran nacionalistas, ¿no? Eh, se oponían directamente a lo que era el gobierno romano en aquel entonces, ¿no? Y los herodianos, por el contrario,
aceptaban por una forma de decir, el gobierno no es romano. En aquel entonces el rey era Herodes, ¿no? De ahí proviene la palabra Herodiano, el rey Herodes, ¿no? Pero interesante es que se unieron, dice, ¿no? Tenían conceptos diferentes, ideas diferentes, ¿verdad? Pero dice que se unieron, ¿no? ¿Para qué? Para hacer caer a Jesús, ¿no? Interesante es la respuesta de Jesús, ¿no? Al decirle, al responderle a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que Cristo quería enseñarles, ¿no? Lo que vemos aquí es que Cristo quería enseñarle a ellos de que no se debería de mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios, ¿no? El cristiano, estando en este mundo, bueno, estando en este mundo, ¿verdad? Debe de regirse, ¿no? Por las reglas, ¿no? Que muchas veces el gobierno impone, ¿no? Pero también tenemos que diferenciar, ¿no? De que las cosas de Dios son las cosas de Dios, ¿no? Entonces, eh, Cristo quería hacerles entender eso, ¿no? No mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios, ¿no? Ahora bien, Jonathan, la siguiente pregunta dice, Dios y el gobierno, ¿cómo interactúan estas dos esferas separadas? Interesante. Justamente vos estabas diciendo que Dios tiene sus pautas, ¿verdad? O sea, imagínate, ¿verdad? O sea, las cosas del mundo no se pueden mezclar 100% con las cosas de Dios. Era lo que justamente los fariseos heredianos justamente se juntaron para poder hacerle caer a Dios, a Jesús. Pero Jesús claramente dijo que también están las cosas del mundo, ¿verdad? O sea, está el gobierno que Dios en un momento puso ahí. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber de que tenemos gobernantes, ¿verdad? Y a los gobernantes, ¿qué piensan? Que por más que esos gobernantes en esa época de Jesús, nosotros vemos cómo eran los romanos. Los romanos eran personas que sanguinarias, ¿verdad? Autoritarios, que ellos imponían, ¿verdad? Y eran personas que muchas veces no hacían lo correcto, digamos así. Entonces, cuando nosotros pensamos y nos ponemos a pensar, ¿verdad? Justamente la pregunta decía, las dos esferas entre Dios y el gobierno. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros para que nosotros hagamos hacia el gobierno? ¿Tenemos que respetar al gobierno o tenemos que no respetar y decir, no, ese gobierno está haciendo mal el trabajo, está robando, está haciendo esto? ¿Qué era lo que Dios nos quería decir? Justamente en Romanos, ¿verdad? Hablando de Pablo, Pablo nos muestra lo que Dios quería que nosotros podamos hacer con el gobierno. Romanos capítulo 13 podemos abrir del versículo 1 hasta el 10 nos muestra lo que Dios quería que nosotros hagamos con el gobierno. Miren lo que dice primeramente el versículo 1. Interesante lo que dice el versículo 1, dice así. Sométase toda persona, dice, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Interesante, Carlos. Mira, pase lo que pase, ¿qué nos dice Dios? Que nosotros tenemos que someternos a quienes, a las autoridades elegidas de turno, ¿verdad? ¿Sí? O sea, Dios exige sumisión incluso a los gobiernos corruptos, ¿verdad? Pero la sumisión es limitada también. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando ese gobierno de repente, ¿verdad? Quiere sobrepasar las cosas de Dios, ¿qué decía Hechos capítulo 5, versículo 29? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron los discípulos en Hechos 5, 29? Dice lo siguiente. Así dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, Dios nos muestra la clara pauta acá a Carlos y a los jóvenes que nos están mirando, ¿verdad? Y las personas que nosotros necesitamos respetar a las autoridades establecidas por Dios. Pero ¿hasta dónde? Hasta un punto, ¿verdad? Esas son las esferas que nos están dividiendo a nosotros, ¿verdad? Y las pautas que hay. O sea, Dios nos muestra que hay pautas establecidas, porque dice el versículo 2 del Romanos capítulo 13, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, dice, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. A la pucha, mira, impresionante lo que dice acá. Si ustedes quieren leer después, ustedes solamente en la semana estuvieron haciendo el repaso, ¿verdad? Pudieron leer más completamente. Ahí cuenta sobre todo lo que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Como hijos de Dios tenemos que respetar las autoridades
hasta cierto punto, hasta que sobrepasen. Cuando ya sobrepasa a las autoridades que Dios nos mandó para hacer, ahí es diferente. Pero Dios nos dice que nosotros tenemos que respetar, porque dice el versículo 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, dice. O sea, imagínate, si nosotros hacemos lo correcto, ¿de qué vamos a tener miedo de las autoridades, verdad? De turno. Más bien, nosotros tenemos que hacer lo correcto. Como hijos de Dios, Dios nos dejó la pauta en dónde? En su palabra, en la Biblia. Y acá nosotros nos regimos y Dios nos habla y nos influye y nos anima a que nosotros podamos, ¿qué? A que nosotros podamos seguir siendo fieles y que podamos cumplir con nuestro deber eclesiástico en la iglesia y con nuestro deber cívico, ¿verdad? Con el pueblo también, con los gobernantes. Acá más adelante ustedes pueden leer si quieren, después dice incluso que nosotros cuando Jesús respondió hace rato lo que leyó Carlos, ¿verdad? Lo que había hablado, la respuesta de Jesús, que había dicho Jesús a los herodianos y a los fariseos: dad al César lo que es del César. Entonces nosotros tenemos que siempre también dar los tributos, pagar, ¿verdad? ¿Verdad? Pagar las comisiones, pagar lo que tiene que ser para el Estado, también tenemos que dar nuestra parte, ¿verdad? Ahí estoy hablando con un contador, ¿verdad? Es así, Carlos, ¿verdad? Hay que dar Así tributo, hay que mismo. pagar el IVA, ¿verdad? Los impuestos. Entonces, como buen ciudadano, yo tengo que hacer esas cosas, porque Dios me dice que yo tengo que ser un buen ciudadano. Y es así que yo quiero hacer la siguiente pregunta, Carlos. Dice, ¿por qué es importante separar el Estado y la religión? ¿Qué de importante nosotros podemos encontrar ahí? ¿Por qué es importante separar? Eh, es importante separar porque a lo largo de la historia, cuando se unieron la religión y el Estado, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que nos cuenta las persecuciones que hubieron en la Edad Media, ¿no? Donde el gobierno oprimía, ¿no? Aquel que tenía una ideología diferente de lo que se pregonaba, ¿no? Es lo que la iglesia madre, por decirlo así, pregonaba, ¿no? Eran perseguidos, eran encarcelados, ¿no? Usaban la tiranía, la violencia, ¿no? Cosas que Cristo, estando en este mundo, no hacía con la gente, ¿no? ¿A qué es lo que Cristo apelaba y a qué es lo que nosotros hoy en día también debemos de apelar? Que Cristo buscaba siempre obtener nuestra fidelidad a través del amor, ¿no? A través del amor es donde realmente se va a cumplir la voluntad, el cual hoy nosotros tenemos el deber, dice el material, ¿no? De estar predicando, ¿no? Que siempre busquemos a las personas, ¿no? No queriendo imponer una ideología, no queriendo imponer lo que yo creo, sino que mostrar el amor de Cristo y que el amor de Cristo se encargue pues bien de que esas personas vayan entregando sus vidas a Él, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces, como ya vemos en la historia, y vuelvo a recalcar, eh, el Estado siempre se vale, ¿no? De la fuerza, ¿no? Entonces es peligroso porque siempre de- siempre tenemos que ver, ¿no? Que el principio de la libertad nunca debe ser quebrada, ¿no? Dios no nos impone nada, ¿no? Él siempre apela a nuestra fidelidad únicamente por el método del amor, ¿no? Entonces, por ese lado es muy peligroso, ¿verdad? Y es siempre aconsejable, por decirlo así, separar el Estado de la religión, ¿no? Siempre tenemos que tener esa conciencia libre, ¿no? De poder escoger, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta, ¿no? A la pregunta. Ahora bien, Jonathan, te hago la siguiente pregunta. Dice, ¿y qué peligro corremos más a menudo? ¿El de ser demasiado complacientes con el gobierno o el de ser excesivamente subversivos? Realmente, Carlos, lo que vos estabas diciendo voy a tener que acotar más, ¿verdad? Porque vos estabas diciendo que si no separamos, ¿verdad? El Estado de la religión, tarde o temprano no va a haber un pensamiento libre.
Entonces, ese es el peligro que corremos si nosotros nos dejamos guiar o ir a la corriente del Estado y del gobierno. Entonces se mezclan esas cosas y ¿qué va a pasar? Va a desaparecer la libertad religiosa. Entonces, al Exactamente. desaparecer la libertad religiosa, corremos peligro. ¿Por qué? Porque ahí no va a ser una libertad de expresión ni de pensamiento, sino que ya va a ser una opresión y te van a instigar y te van a querer meter cosas a vos sin tener la libertad de poder elegir. Entonces, ese es el peligro que nosotros corremos, ¿verdad? Y es por eso que justamente la sierva del Señor dijo que el estandarte de la verdad y de la libertad religiosa sostenido en alto por los fundadores de la Iglesia Evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos, desde entonces han pasado y han sido el último conflicto, confinando en nuestras manos. La responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha establecido con un conocimiento de la palabra. Y es por eso que nosotros no tenemos que quedarnos ahí callados, tenemos que continuar el trabajo. Como decíamos anteriormente, tenemos que hacer caso a lo que dice el Estado, pagar nuestros tributos hasta ahí. Pero cuando son las cosas de Dios, hay que dejar en claro que hay que separar eso y hay que evitar ese conflicto para que podamos tener esa libre libertad religiosa para poder escoger y poder hacer lo correcto, ¿verdad? Así que pensemos en eso. Y para ir cerrando y para poder ir culminando este hermoso estudio, ¿verdad? Te quiero hacer una pregunta, Carlos. ¿Qué mensaje final querés dejar a los jóvenes con esta lección hermosa que estuvimos estudiando y que estuvimos compartiendo ahora en este momento? El mensaje que tengo es que sigamos siempre el ejemplo de Jesús, ¿no? Cuando nos toca debatir, lo hagamos siempre con respeto, con amor, ¿no? Demostrando siempre misericordia, ¿no? Por los demás. Y interesante que el material nos dice de que cuando seamos requeridos, ¿no? De lo que creemos, hoy en día podemos creer lo que queramos, ¿no? Pero cuando tengamos que defender nuestra fe, dice que el material de que el propio Cristo estará dándonos las palabras que necesitamos, ¿no? Y que, pues bien, como dije, sigamos siempre su ejemplo, ¿no? Respetemos mutuamente a los demás, respetemos a nuestros gobernantes, que seamos nosotros los primeros ejemplos en esta sociedad, ¿no? Una sociedad tan corrompida en la cual vivimos, pero una sociedad la cual nosotros deberíamos de influir en ellos, ¿no? Y no dejarnos influir, ¿no? Entonces, practiquemos siempre el amor que Cristo nos ha dado con las demás personas con quienes convivimos, ¿no? Y respetémonos mutuamente, ¿no? Como cristianos que somos, dice la canción, aunque no querramos, somos ejemplos, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje para todos los jóvenes. Y claro, sigamos siempre meditando, estudiando en la palabra de nuestro Dios, ¿no? Excelente, muchas gracias, Carlos. Entonces, recuerden, chicos, ¿verdad? Siempre seamos ejemplo en todo lo que hagamos, ¿verdad? Así como Cristo un día vino para ser ejemplo nuestro, nosotros también podamos ser ese ejemplo, tanto en nuestros deberes cívicos como en nuestros deberes eclesiásticos en la iglesia, ¿verdad? Que podamos realmente seguir adelante y poder continuar con esa herencia que Cristo nos dejó y esperando a que Él vuelva por segunda vez, que ya está cerca, ya está por llegar. Así que nos toca a nosotros Amén. seguir trabajando con esa libertad religiosa, ¿verdad? Y de conciencia. Así que vamos a orar para poder terminar, Carlos, ¿te parece? Vamos a inclinar el rostro ahí donde Sí, estamos y vamos a agradecerle a Dios por esta hermosa lección que nos ha dado. Oremos. Querido amantísimo Padre, Señor, te agradezco en este momento de poder haber estudiado tu palabra. Es tan lindo, Señor, saber cómo tú nos diste, Señor, esa misión de poder cumplir, Señor, nuestro deber como ciudadanos y también, Señor, nuestro deber como hijos tuyos, Señor. Así que, por favor, que nunca perdamos ese sentido y que siempre seamos ejemplo en todo, mi Dios. Así que, por favor, bendícenos, bendice a cada uno de los que están escuchando esta lección y cuídalo de todo mal, Señor. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Muchas gracias, Carlos. Qué placer poder tenerte. Gracias a usted que está ahí con nosotros compartiendo en este momento. Esto fue Inverse en español de GIC Paraguay. Hasta el próximo encuentro. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.